Hoy vamos a hablar son cortitos, lo que quedó pendiente de la parte pleural, que es la atelectasia. ¿Qué es lo que es? Ahora sí. Bueno, ¿qué es la atelectasia? Es una patología que se caracteriza por la pérdida o disminución del volumen del parénquima. Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos un pulmón bien expandido y acá vemos un pulmón pequeñito o colapsado, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que esto solía ser frecuente asociado a patologías pulmonares, ¿verdad? O sea, que acá haya aire, que acá haya líquido, que acá haya sangre, que impida que el pulmón se expanda, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa con la atelectasia? En la atelectasia también hay una dificultad para la expansión pulmonar, pero se debe a una afección de los bronquios o los bronquiolos. O sea, no es que exista un líquido, o sea, también puede haber, ¿verdad?, que también le puede causar, pero es más bien por una alteración en los bronquios o bronquiolos. Entonces, esto hace que colapse, generalmente afecta un área y raras veces el pulmón entero. Entonces, en otras palabras, viene a ser una expansión incompleta. Son más comunes en los extremos de la edad, están muy asociados a periodos de reposo. Entonces, ahí ya les adelanto la importancia de la fisioterapia respiratoria. Pacientes que tienen patología pulmonar de base, que se haya sometido a una cirugía, justamente se haya una cirugía, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de una cirugía torácica, una cirugía cardíaca, por ejemplo, el paciente tiene que estar con una faja, ¿verdad? Tienen que estar en reposo, entonces eso también puede favorecer anestesia, tabaquismo, obesidad o debilidad respiratoria. Entonces, acá vemos cuáles pueden ser las causas que generen una expansión incompleta pulmonar, o sea, atelectasia, expansión incompleta. Entonces, que el paciente tenga una obstrucción bronquial intraluminal, por ejemplo, bronquiectasia, un asmático, que tenga un tumor o que tenga adenopatías, ¿verdad?, que impidan que ese bronquio se expanda, neoplasias, neumotórax también concomitantemente, o por cicatrices, ¿verdad?, o fibrosis que hagan que ese bronquio también no se pueda expandir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá las formas en las que se pueden presentar. Entonces, la primera forma es por reabsorción, es la forma más frecuente. Entonces, hay una obstrucción endoluminal de las vías respiratorias, ¿verdad? Acá entonces hay una obstrucción, el aire se reabsorbe debido a la presión parcial, por lo que el paso de los gases, ¿verdad?, se ve afectado y se produce el colapso. O sea, acá vemos la parte de un capilar normal, entonces esto está colapsado y ahí impide que este bronquio, ¿verdad?, pueda expandirse normalmente y da esta imagen de atelectasia. Después, por relajación, esto se suele ver en el contexto de un paciente que tenga un derrame pleural. Entonces, este sería normal, entonces acá hay un derrame, por ejemplo, este derrame impide
el colapso o el paso normal de la circulación acá, entonces atelectasia. Entonces, en el caso de un neumotórax masivo, entonces el paciente tiene dos formas ya que afectan su ventilación. Por un lado tiene el hemotórax o neumotórax y también la atelectasia. Adhesiva en el caso del contacto, en el contexto de que tenga, por ejemplo, un colapso pulmonar postoperatorio secundario a una anestesia, por ejemplo, y por compresión tiene que ver a la presencia de masas que impiden el paso, ¿verdad?, la salida al aire a través de las vías aéreas permeables. Entonces acá también tenemos cuando es por cicatrización, que el paciente haya tenido por ejemplo, una tuberculosis, ¿verdad?, o un proceso que haya, o una enfermedad intersticial, se forma la fibrosis, ¿verdad?, y esta fibrosis impide la expansión completa de esa área. Entonces ahí da la atelectasia. Después tenemos el que está relacionado a la anestesia. Entonces, como les dije, ¿por qué son tan comunes? Esto se suele ver bastante, ¿verdad? La atelectasia secundaria a las anestesias, ya sea relación a la posición, la anestesia general y la disminución de la ventilación. Entonces vemos acá, puede haber una compresión, la reabsorción, atrapamiento de gas en los alvéolos o también relacionado a la disminución del surfactante. Cualquiera de esta forma entonces hace que haya atelectasia en el postoperatorio, que es una de las formas más comunes. Entonces acá vemos nuevamente compresión, ¿verdad?, duración, tipo, posición, hábito, la edad, el gas que se reabsorbe y la disminución del surfactante. Sí. General, la verdad que solamente son definiciones fisiopatológicas, ¿verdad? Pero la clínica es la misma, ¿verdad? En el caso de la pasiva, por ejemplo, va a ser porque hay algo que le impide que ese bronquio se expanda. Entonces, tu tratamiento, ¿qué va a hacer? Desobstruir, si tiene un derrame, por ejemplo, drenar el derrame. Y en las activas es por algo que genere la obstrucción. Fisiopatológicamente es distinto, pero el tratamiento es igual. O sea, generalmente las atelectasias se tratan con fisioterapia, ¿verdad? Entonces, en el caso de que sea pasivo, sí, vos tenés que hacer el derrame, sacar el derrame y fisioterapia. Y en el caso que sea obstructivo, fibrosado, lo que sea, ahí tratar de mejorar. No sé si me explico. Pero todos es con fisioterapia. Lo que vos tenés que tratar de hacer es hacer que ese bronquio, esa obstrucción que está a ese nivel, pueda descongestionarse. Entonces, para eso se usa, no sé si ustedes llegaron a ver el Triflow. Ese Triflow, tienen que levantar las pelotitas para poder expandir su pulmón. O si no, también se hace en la parte con la mano, que yo desconozco, ¿verdad? Entonces, eso. Entonces, tratar de que ese pulmón, ¿verdad?, vuelva a expandirse. Y otro punto que es muy interesante, que tienen que tener en cuenta, es que la atelectasia da fiebre. La atelectasia da fiebre. Entonces, es una de las causas de fiebre no infecciosa en el postoperatorio. Porque tenemos, ahí justamente mencioné el material, ¿verdad?, los factores de riesgo. Tenemos un paciente que está mucho tiempo acostado, la posición. Tenemos la anestesia que puede favorecer y podemos tener otra vez en el postoperatorio más inmovilidad todavía dependiendo de la cirugía. Entonces, por eso es que
es un factor de riesgo para la atelectasia. Entonces, tal es así que en cirugías grandes se le prepara luego al paciente en el preoperatorio ya con sus ejercicios respiratorios para el post. Entonces, fiebre postoperatorio más común en las 24 primeras horas y, como les dije, es común en cirugías del abdomen superior. Entonces, generalmente son asintomáticas, el paciente puede tener tos seca, hemóptisis, disnea o dolor torácico y fiebre, como les dije. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el examen físico? La inspección se puede ver dependiendo del área, del bronquio comprometido. Puede haber una disminución del volumen, ¿verdad? Retracción de los espacios, la palpación, ¿verdad? Pueden haber vibraciones vocales disminuidas o ausentes, o sea, no se va a palpar mate a la percusión, y en la auscultación no se va a auscultar ruido respiratorio. ¿Por qué? Porque va a estar obstruido. Entonces, en la radiografía, ¿verdad? Que es uno de los principales métodos que utilizamos para el diagnóstico, se pueden encontrar algunos signos que pueden indicar atelectasia. Viene a ser un desplazamiento de las fisuras interlobales, en el sentido del pulmón colapsado. Puede haber una radioopacidad. Radio opaco quiere decir blanco, ¿sí? Radio opaco. Le estoy adelantando su quebrando. Todo en la radiografía, lo que es opaco se ve blanco y lo que es lúcido se ve negro, ¿sí? Entonces yo digo una estructura radio-opaca quiere decir que es una estructura blanca. Y cuando es blanco, quiere decir que no hay oxígeno. Porque negro es oxígeno, ¿sí? Entonces, radio-opaco, y también va a haber un acercamiento broncovascular. También pueden haber desplazamiento iliar, el diafragma puede estar elevado, el mediastino se desplaza, estrechamiento de los espacios intercostales y puede haber también como un aspecto de enfisema. Esto sería una atelectasia. Y esto mejora con 100% con fisioterapia. O sea, ahí vemos todas las imágenes, ¿verdad? Acá en el área superior. Acá sería una atelectasia. Probablemente, miren un poco, probablemente, ¿qué bronquio acá va a estar afectado? Superior, ¿verdad? El bronquio superior del lado izquierdo, entonces acá puede estar obstruido, colapsado, lo que fuere. Puede haber sido una cicatriz de alguna herida, una falta de drenaje linfática, o una cirugía postoperado, lo que fuere. Se obstruyó este bronquio principal y genera como una imagen blanca, ¿verdad? Radio opaca. Bien. Acá, por ejemplo, probablemente el bronquio comprometido, ¿cuál va a ser? El bronquio principal, probablemente por eso que afectó todo el pulmón, ¿sí? Entonces, probablemente haya sido el bronquio principal, entonces generó como una obstrucción y hace que a ese nivel entonces no pueda ocurrir la ventilación. Y acá, ¿dónde está la atelectasia? Parece más pequeñito, ¿verdad? Acá, ahí se ven las fisuras. ¿Ven cómo parece que está menos expandido en comparación a este? Y este está más expandido. Siempre es así. El lado que está no comprometido hace como una hiperinsuflación para tratar de compensar el otro lado. Y acá la misma cosa, solo que es el lado derecho. El diagnóstico se puede confirmar la tomografía, ¿verdad? Solamente cuando hay dudas. Y esto es muy interesante
que vamos a suponer, si nosotros queremos desobstruir, por decir así, ¿verdad? Tenemos un paciente, vimos la telectasia, se le hace la fisioterapia, el paciente no mejora. Entonces probablemente haya que hacer una broncoscopía. ¿Qué es una broncoscopía? Es como un estudio en el cual se ingresa por las vías aéreas y se llega a los bronquios de tal manera a desobstruir. Entonces ese sería el gol estándar, ¿verdad? Para poder desobstruir y también para tomar la muestra para la biopsia, lo que fuere. Por ejemplo, puede ser que tenga un tapón mucoso, que haya estado mucho tiempo en una unidad de cuidado intensivo. Eso es muy común en pacientes en terapia, ¿verdad? Que van formando por la falta de ventilación, entonces forman tapones mucosos, tumor o un cuerpo extraño. Y los diagnósticos diferenciales, una neumonía, embolismo, tumor, hemorragia alveolar, anomalías vasculares y malformaciones congénitas. Tratamiento entonces puede ser quirúrgico, en algunos casos, extracción de cuerpo extraño, corrección si es por una cardiopatía congénita, si es por una estenosis traqueal, dilatación. Y esto también es importante en el contexto de un paciente que tenga alguna dificultad para la deglución, tiene que ser la gastrostomía. Ahí está. Sí. Sí. Exacto. Y eso es, que no haya aire. Claro, el aire es negro. O sea, no es sustancia. Exacto. Claro, si vos, por ejemplo, si vos te haces una radiografía ahora, tu pulmón tiene que ser todo negro y lo blanco solo va a ser tu costilla. No sé si me explico. Eso tiene que ver con la formación de las imágenes radiológicas. Entonces, tipo el oxígeno, ¿verdad? Tipo deja pasar la imagen y tipo eso se queda negro. Entonces lo blanco no deja pasar y ahí se queda blanco. No sé si me explico. Es por imagen, o sea, no es... Sí. Y porque no hay oxígeno. Porque no hay oxígeno.